días, yo soy participante del grupo número 7. Hoy les estaré hablando sobre lo que es el resumen y una pequeña definición de lo que es la síntesis. Bueno, como todos saben, la síntesis es una cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados para organizarlos y relacionarlos todos juntos. Puede ser que yo esté hablando, por ejemplo, de un texto de amor y que yo esté hablando sobre crimen y yo compare esos dos textos y los relacione uno con el otro y saque una síntesis de los dos textos. Todos saben, el resumen es una exposición breve, oral o escrita de las ideas principales de un texto, de un asunto o un material. El resumen es un escrito que sintetiza las ideas principales de un texto. Un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel. Una exposición abreviada sobre los puntos más importantes de un texto. Tal puede realizarse de manera oral o escrita y debe ser ejecutiva o clara o coherente. Como todos saben, el resumen siempre sirve para sacar las ideas más importantes de un texto. Un texto largo, ustedes lo pueden resumir a su punto de vista, sacando y lo más importante y lo más corto posible. Hola, mi nombre es Kenia Suárez Alsequi y le estaré hablando sobre los tipos de resumen. Resumen ejecutivo, resumen bibliográfico y el resumen de prensa. El resumen ejecutivo es un tipo de resumen muy empleado en el mundo financiero, ya que busca crear interés en la dinámica de una futura empresa. El resumen bibliográfico es el resumen que se hace de un libro o una obra de literatura, ya sea para fines divulgativos, entre otros. Resumen de prensa. Suele hacerse un resumen de prensa o un resumen informativo en el cual se sintetiza la noticia del día, eligiéndola en base a su importancia para la opinión pública en los grandes medios de comunicación como la televisión. ¿Cómo hacer un resumen? Primeramente, leer el texto original a cabalidad. Esto es indispensable para hacer un resumen, porque no se puede resumir lo que se desconoce, ni se puede resumir un texto leyendo por encima, pues ignoraremos cuáles son las ideas principales y las secundarias. Separar un texto en párrafos. Una vez separado, marca en cada párrafo las ideas principales y las secundarias y suplementarias, empleando un resaltador diferente en cada categoría. Transcribe lo subrayado. Copia en tu cuaderno las ideas principales y secundarias solamente y ordénala para formar con ella un único párrafo. Redactar de nuevo el párrafo es volver a escribir el párrafo con las ideas primarias y secundarias, pero esta vez ordenada, para hacerlo con tus propias palabras. Por último, tenemos revisar lo escrito. Es releer tu texto final y eliminar las cosas que le sobren. Añádele un título y la información del libro resumido. Es cuanto. A continuación lo dejo con mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Nancy Brito Norel y le estaré hablando sobre la importancia y la característica del resumen. Es muy importante que como docentes sabemos las principales fuentes para hacer un resumen. Es muy importante porque el resumen nos permite la atención hacia él, nos ejercita la mente, nos permite conocer la redacción que vamos a llevar y también el análisis, lo que vamos a analizar. Es muy importante el resumen que tenemos estas pautas para poder llevar a cabo un resumen eficaz y concreto. La característica del resumen no son más aquellas que contienen las ideas claras, concisas y precisas del tema. Es un texto que es breve, original del autor, también respeta la norma de ortografía y la redacción. Otra de las características es que se escribe con estilo propio, es decir, que lo que uno lee tiene que decirlo con sus propias palabras a base al resumen.
También es muy importante el resumen porque a través de él podemos hacer las cosas concisas y precisas y breve y con más estilo. Muchas gracias, pasen feliz resto del día. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es María Elvis Bonilla Martínez. Yo les voy a estar continuando hablando sobre lo que expuso mi compañera Selena Vilalmonte. Y en mi caso yo les voy a hablar acerca de lo que son los tipos de síntesis y las características. Voy a empezar con los tipos de síntesis. A continuación vamos a desarrollar una serie de tipos de síntesis reconocidos. Vamos a empezar con la síntesis literaria. En literatura, el concepto de síntesis se refiere a un trabajo literario, es decir, a un trabajo escrito en el que se formulan las conclusiones y las exposiciones logradas de diversos postulados, afirmaciones que han reformulado y refutado y analizado. La segunda síntesis es la síntesis química. Es posible establecer entre los diversos tipos de síntesis, aún de campos tan diferentes como la literatura, con la química, un factor predominante, la generación de un nuevo producto. A esto se trata la síntesis química, de una materia o sustancia nueva a partir de síntesis de elementos precursores. Tenemos la última síntesis, que es la síntesis sonora. Este proceso consiste en la generación de sonidos mediante elementos no acústicos, es decir, que son producidos de manera analógica o digital a través de procesos informativos o electrónicos de la naturaleza no acústica. Vamos a continuar con lo que son las características. Tenemos aquí también lo que es la flexibilidad como una de las características. Es un texto nuevo, por lo que se puede ser ligeramente diferente al documento en base. También tenemos como otra de las características la objetividad. Dice que una síntesis respeta las ideas originales del texto y el estilo del autor, aun si se elimina el texto innecesario y solo se toman las ideas principales. Tenemos también lo que es la claridad, que este debe tener un orden lógico para que pueda ser comprendido y estudiada. Y por último está la precisión, que debe estar compuesta por oraciones cortas y concisas con el fin de condensar la información base. Hemos llegado a la parte final, pero sin antes debo decirle lo que también hablaron mis otros compañeros, el otro tema fue el resumen. Voy a hacerle un poquito aquí más de aclaración para ya dar por terminado el tema. El resumen. El resumen es una versión corta de un texto donde se pueden utilizar las mismas palabras para presentar de manera concreta los puntos más importantes del tema, mientras que la síntesis es la presentación corta de un texto más largo que ha sido analizado e interpretado por el autor. Eso es todo de mi parte, espero que hayan podido comprender todos los temas que hemos tratado en esta exposición y muchas gracias. Con ustedes se despide la expositora María Elvis Bonilla Martínez. Hola, quien les habla es Selena Vilalmonte. En este preciso momento les estaré hablando sobre lo que es la síntesis. Puedo decir que la síntesis es un escrito donde se exponen las ideas principales de un texto tras su análisis y comprensión. Por otro lado, también puedo decir que la síntesis se refiere a la comprensión propia de un conjunto de ideas a partir de sus elementos separados en un previo proceso de análisis. No obstante, la síntesis es el acto de dar sentido a lo que hemos visto y a lo que hemos escuchado durante una observación. Nosotros mismos podemos hacernos la pregunta, ¿para qué nos sirve la síntesis? Y claro está, esta nos sirve para organizar, interpretar y tejer todos esos hilos de información para así transformarlo en un punto de vista.
Independientemente, los objetivos de esta es identificar y aprovechar la información más relevante para tu reto de diseño y usar correctamente las correcciones entre oportunidades emergentes para el desarrollo de conceptos. Ahora les estaremos hablando sobre lo que son las características de la síntesis. Entre las características de la síntesis podemos mencionar lo que es la objetividad, la claridad, la lógica, la precisión y claro está la flexibilidad. Y podemos decir que dentro de la objetividad se representan las ideas originales y lo que quiso decir el autor. Es precisa porque las oraciones son concisas y cortas para que la información esté concebida. Es flexible porque al ser un texto realizado en base a otro texto puede tener algunas diferencias. Es clara porque ésta debe de tener un orden lógico para que pueda ser comprendida y estudiada. Además, esta permite un acercamiento a la fuente de información de la cual proviene. Y por último, debe de ser lógica porque las nociones o ideas principales deben de estar relacionadas con lógica, es decir, que deben de estar conectadas con las ideas transversales. Ahora, en culminación de este tema, les estaré explicando un ejemplo sobre la síntesis. Dice que la música género pop, en este género de música podemos encontrar que hay mucha gente que crean las canciones para que otros la canten. La mayoría de los cantantes son muy reconocidos, pero pues la verdad es por las canciones de otros. Esto es un pequeño resumen sobre la música de género pop. Ahora estaré explicándole un pequeño ejemplo sobre lo que es la música del género urbano sintetizada. Dice que este género es algo que podemos encontrar en muchas partes del mundo porque muchos jóvenes lo hacen. No es algo lo cual sea muy reconocido, pero es algo muy especial para ello. Hacen lo mejor y lo crean con sus propias palabras o en algunas ocasiones relatan lo que es su vida. Es cuanto de mi parte. Espero que esta exposición sea de mucho entendimiento y a la vez de mucho agrado. Muchas gracias.